Seguimos esta noche en Minuto Uno, nos estás acompañando con el hashtag Guardianes de los Supremos. Guardianes de los Supremos, Juntos por el Cambio, que hizo el papelón hoy de retirarse de una comisión de juicio político donde comienza a destaparse la olla de la podredumbre que ha significado la connivencia revelado en los chats, primero del Agua Escondido, en los chats entre Silvio Robles y Marcelo de Alessandro y en los nuevos chats de hoy donde sigue esa connivencia y esa confianza entre funcionarios de Juntos por el Cambio con jueces federales y otros magistrados. Liliana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Qué gusto estar acá. Y qué gusto, muchísimas gracias por el sector blanco. ¿Viste? Allá era la Cartuja de Parma, negro, blanco y, ¿Viste? negro y rojo. Primera conquista gremial de la Gremial, y acá me toca señora... el rojo y blanco, así que por Ariel Sack, ¿no? Yo Liliana, no soy de no- River, pero Ariel va a estar muy contento. Supongo. Ojalá estés contento con eso. Bueno, venía escuchando, por supuesto, y presté atención a la comisión de juicio político, como hablábamos esta mañana, ¿no? Y teníamos que estar todos muy alertas a eso. Y nuestra gran preocupación periodísticamente es acercarte a vos, acercarle a usted, la necesidad de prestar atención a esto, porque tiene que ver con su vida cotidiana. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que no digan, bueno, asuntos de jueces, es la corte, son 4 atorrantes, a mí qué me importa si total, yo no llego a fin de mes, no llego a hacer la cena para los chicos en el día de hoy? Y resulta que sí tiene importancia en tu bolsillo o en su bolsillo, si no quiere ser tuteado. Yo tuteo, discúlpeme. Entonces, me voy a focalizar solamente en 2 cosas porque hay muchísimas más. No solo el papelón de que se hayan ido y demás, sino este tratamiento obsceno de este pulpo de cabeza podrida, totalmente putrefacta de la Corte Suprema, pero que tiene tentáculos en todo el país. Los tentáculos llegan a los juzgados de todo el país porque cuando la bajada de línea de una cabeza podrida es tal, y además de tal procacidad, de tal insulto, decir, a ver, ¿qué me diste? Yo tengo un Focus y que no me digas, el Focus, en serio, qué jugador que sos, le para decir, papá, sos un grande, sí, haceme un escritito y qué sé yo. ¿Eso piensa que no genera violencia? ¿Y no genera que cada uno que escuche a los candidatos le va a cortar la mitad del audio? Porque no se refiere, no se dice qué se va a hacer con eso específicamente. Pero quiero conectarlo con lo otro, con lo que hablábamos esta mañana, que tiene absolutamente todo que ver con la matriz productiva de nuestro país. Cuando nosotros leemos, y en el Registro Nacional de Tierras, a cuántos extranjeros pertenecen nuestras tierras, tierras por otra parte en buena medida desertificadas por el uso abominable, envenenado, criminal del glifosato, prohibido en los países a los que dicen aspirar y a los del primer mundo, pero de donde sacan la renta es de acá, envenenándonos a todos nosotros. En este país el problema fue quién fue el dueño de la tierra. Cuando nosotros decimos que acá se dirime si tenemos un país o una colonia, si escuchábamos a Pichetto, que esta mañana yo te decía, Pichetto anda bien siendo conducido, ¿no es cierto? Necesita alguien que le diga, que lo conduzca, porque entonces el tipo se disciplina. Ahí donde no lo conducen, dice lo que piensa verdaderamente y lo que es, llegando a reivindicar a Julio Argentino Roca, uno de los primeros genocidios fundantes de nuestra historia. Porque si nosotros pretendemos que tengamos historia, que recordemos, que tengamos una memoria activa, tenemos que recordar que esto fue lo que terminó reflexionando Simón Bolívar hace más de 200 años, hemos arado en el mar. Cuando fueron a matar indios, el genocidio que se hizo en la mal llamada campaña del desierto, ¿qué hicieron? Le dieron las tierras a 538 estancieros, 18.668 hectáreas de tierra, a los que después formarían e integraban la sociedad rural, comandada en ese momento por un Martínez de Hoz,
¿Les suena? Y se las repartieron estos estancieros, a ver, los Alvear, los Anchorena, todos aquellos que tendrían que tener cierta vergüenza de llevar el apellido que portan y que sin embargo se sienten con todo el derecho de seguir robándonos alevemente a nosotros. Él, Roca, se dejó, eso sí, 15.000 hectáreas para él, cosa que hizo que en aquellos momentos, en 1885, se llamara a su estancia la estancia larga. Claro. Casi todo para él, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, esa es nuestra matriz productiva. Esa matriz productiva sigue vigente al día de hoy. ¿Tiene que ver con la Corte? Por supuesto que tiene que ver con la Corte. Por supuesto que tiene que ver con este diseño de país. Y por supuesto que es de vida o muerte. Un ejemplo, que trajo Horacio Rovelli excelentemente, pero que viene a cuento para que nos entendamos de una manera muy sencilla. Los Pérez Companc, que producen una oleaginosa, siembran girasol y demás, fabrican el tiro, el girasol, lo siembran acá, ¿sí? Lo producen, lo siembran, hacen el aceite, lo envasan, lo hacen viajar 10.000 kilómetros hasta el puerto de Ámsterdam. Así, envasadito por nosotros y todo. El puerto de Ámsterdam es la entrada de ese aceite a la Unión Europea. ¿Cuánto pagan 1,5 litros en la Unión Europea? 2,48 euros. Ese mismo aceite lo volvemos a recibir nosotros y lo pagamos 815 pesos en el mejor y más alegre de los casos. Es decir, a $1. Precio justo. Un precio justo Más o menos. con $1 a 328, más o menos, cuando el oficial está a lo que está. Bueno, esa matriz sigue intacta. Y aunque no se haya firmado en su momento un congelamiento de los derechos de exportación y esta cosa de la seducción a los inversores extranjeros, que yo les diría, miren, si no quieren no inviertan, no nos sigan afanando más. Es bastante sencillo. Déjenos lo nuestro nada más y con Sobre eso todo ya está. tierras. No, sobre todo tierra, Pero que después no van a sea hacer el las extractivismo, reuniones. que no sea el gasoducto, un nuevo modo de exportar y de sentirnos contentísimos, que nos saquen el litio, el gas y todo lo que nosotros sí tenemos, porque siguen manteniendo entonces una estructura colonial. Y entonces nuestra elección sería una elección falaz. Esta mañana con mucho humor, porque lo quiero terminar con humor, supongo que ya se habrá terminado estos minutos de mi tiempo, recordábamos a nuestro querido Rolando Hangling, con quien yo evidentemente ideológicamente no tengo absolutamente nada que ver, pero me parecía divertido. Algunas preguntas que le hacía a las señoras, ¿no es cierto?, que lo escuchaban en una radio muy importante. Y entonces él les preguntaba, ¿usted qué tiene? ¿Un hombre, un marido o una gran resignación? Bueno, nosotros tenemos unas votaciones por delante y tenemos que elegir si somos un país o somos una colonia. Y hasta ahora funcionamos como colonia. Entonces, candidatos, candidatas, seguir, idealizar ideas o una gran resignación. No nos resignemos. No tenemos ningún derecho, ya no por nosotros, sino por todo lo que le dejamos, que mucha mugre le venimos dejando a nuestros hijos, nietos y bisnietos, sencillamente por habernos resignado. Gracias, Liliana. A ustedes. Como siempre, hasta el Gracias. próximo jueves. Y gracias por el piso, ¿eh? Y el domingo, reloj